Bienvenidos al programa número 4 de Math Reaprende. El programa de ahora se llama Suma y resta de fracciones utilizando la equivalencia. El propósito, aplicar la equivalencia para sumar y restar fracciones. Para realizar una suma de fracciones con denominadores diferentes utilizando la equivalencia, se tiene que analizar y encontrar fracciones equivalentes las cuales tengan el mismo denominador. Por ejemplo, tengo esta suma, 2 tercios más 5 sextos. Si observamos, los denominadores son diferentes. En la primera el denominador es 3, en la segunda fracción el denominador es 6. Pero haciendo un análisis de los denominadores podemos encontrar que el 6 es múltiplo de 3. Por lo tanto, puedo convertir los 2 tercios a sextos para que estos tengan el mismo denominador. Pero ¿cómo puedo convertir 2 tercios a sextos? Como lo hemos analizado en programas anteriores, una de las formas es utilizando el método gráfico, tal y como lo hicimos en el tema de equivalencia de fracciones. Tengo un entero, lo divido en 3 partes iguales y tomo 2 de ellas para representar los 2 tercios de mi primera fracción. Después represento mi segunda fracción, que tomo un entero, lo divido en 6 partes iguales y solamente tomo 5 de ellas para representar los 5 sextos. Ahora, en mi primera representación de la fracción de 2 tercios, divido ese entero en 6 partes iguales y como podrán notar, los 2 tercios ahora se convierten en 1, 2, 3, 4 sextos. Por lo tanto, 4 sextos más 5 sextos me da un resultado de 9 sextos. Recordar que cuando las fracciones tienen el mismo denominador, solamente se suman los numeradores y el denominador pasa igual. 4 más 5 son 9 y el 6 pasa igual. Por lo tanto, 2 tercios más 5 sextos me da un total de 9 sextos. También, en ese mismo tema de equivalencia de fracciones, pudimos analizar que hay dos métodos, amplificación y simplificación. En este caso, amplificamos los 2 tercios para encontrar una fracción equivalente. El numerador 2 lo multiplico por 2 y el denominador 3 lo multiplico también por 2. 2 por 2 es igual a 4 y 3 por 2 es igual a 6. Por lo tanto, 2 tercios es equivalente a 4 sextos. Y de esa manera puedo sumar fracciones con denominadores diferentes utilizando la equivalencia. Otro ejemplo, tenemos 3 octavos más 1 cuarto, en donde los denominadores también son diferentes, pero analizándolos podemos observar que el 8 es múltiplo de 4. Para ello, puedo utilizar también el método gráfico. Primero, tengo un entero, lo divido en 8 y tomo 3 partes iguales para representar mis 3 octavos. Después, hago otro entero, lo divido en 4 partes iguales y tomo uno de ellos para representar un cuarto. A la segunda fracción que representé, la divido en 8 partes iguales y podemos observar que el cuarto que yo tenía ahora se convierte en 2 octavos. Por lo tanto, 3 octavos más 2 octavos me da un total de 5 octavos. Recordar que, como ya son denominadores iguales, solamente sumo los numeradores. 3 más 2 es igual a 5 y el 8 pasa de la misma manera. En conclusión, podemos decir que 3 octavos más un cuarto es igual a 5 octavos. Si pueden observar, aquí apliqué también amplificación para amplificar un cuarto a una fracción equivalente, en donde el 1 lo multipliqué por 2 y el denominador lo multipliqué por 2. 1 por 2 es igual a 2 y 4 por 2 es igual a 8. De esa manera puedo encontrar que un cuarto equivale a 2 octavos. Otro ejemplo es el siguiente, 4 quintos más un medio. Si observamos, el denominador de la primera fracción es 5, el denominador de la segunda fracción es 2. El 5 en este caso no es múltiplo de 2. Entonces, ¿cómo puedo yo encontrar fracciones equivalentes las cuales tengan denominadores iguales? Para ello hago una tablita como la siguiente, en donde anoto el denominador 5 y sus múltiplos, el denominador 2 y sus múltiplos. 5, 10 son múltiplos de 5. 2, 4, 6, 8, 10 también son múltiplos de 2. Sabemos que
que el 5 pues todavía sigue, es 15, 20, 25. En este caso me paré hasta aquí, ya que el 10 es múltiplo tanto del 5 como del 2. ¿Se fijan? Aquí también 10 es múltiplo de 2, el 10 también es múltiplo de 5. Por lo tanto, entonces voy a utilizar ese número. Para ello, de manera gráfica, lo hago de la siguiente manera. Trazo un entero, lo divido en 4 partes iguales, y en 5 partes iguales, perdón, y solamente tomo 4 de ellas para representar 4 quintos. Después, trazo un entero, lo divido en 2 partes iguales y solamente tomo una de ellas para representar lo que es un medio. Recordar que tomamos el 10 como múltiplo común de los dos, por lo tanto divido las dos representaciones gráficas en 10 y como podrán observar, los 4 quintos equivalen a 8 décimos y el medio que tracé equivalen a 5 décimos. Por lo tanto, ya las fracciones tienen denominadores iguales, que es 10, y sumo los numeradores, que es el 8 y el 5. 8 más 5 me da un total de 13 décimos. Y de esa manera lo puedo realizar. Por lo tanto, 4 quintos más un medio es igual a 13 décimos. Para convertir 4 quintos a 8 décimos, utilizo también la amplificación, en donde 4 por 2 y 5 por 2. 4 por 2 igual a 8, 5 por 2 igual a 10. Por lo tanto, 4 quintos equivale a 8 décimos. Para realizar una resta de fracciones con denominadores diferentes, utilizando la equivalencia, se tiene que analizar y encontrar fracciones equivalentes las cuales tengan el mismo denominador. Prácticamente es hacer el mismo procedimiento como lo hicimos en la suma. Por ejemplo, en este caso tengo 4 novenos menos un tercio. Como podemos observar, los denominadores son diferentes, pero haciendo un análisis podemos encontrar que el 9 es múltiplo de 3. Por lo tanto, podemos utilizar el 9 como el denominador común. De manera gráfica, podemos representar primeramente 4 novenos. Y para representar un tercio, tomo un entero, lo divido en 3 partes iguales y tomo una parte de ellas. Al tercio lo divido en 9 partes iguales y obtengo que un tercio es equivalente a 3 novenos. Por lo tanto, 4 novenos menos un tercio es igual a un noveno. De igual manera, utilicé la amplificación para encontrar una fracción equivalente de un tercio. En este caso, utilicé la multiplicación por 3 tanto para el numerador como para el denominador de un tercio. 1 por 3 es igual a 3 y 3 por 3 es igual a 9. Por lo tanto, un tercio es equivalente a 3 novenos. De esas dos formas, al igual que en la suma, podemos hacerlo para la resta de fracciones con denominadores diferentes. Otro ejemplo que podemos encontrar es el siguiente: 3 cuartos menos 3 sextos. Si observamos, son denominadores diferentes, tanto el 6 como el 4. Pero, analizando, el 6 no es múltiplo de 4. Entonces, primeramente vamos a representarlo de manera gráfica. 3 cuartos, tomo un entero, lo divido en 4 partes iguales y tomo 3 de ellas. Después represento gráficamente 3 sextos. Lo divido al entero en 6 partes iguales y tomo 3 partes de ellas. Si pueden observar, en esta figura podemos encontrar que 3 sextos es la mitad de todo el entero. Por lo tanto, 3 sextos es equivalente a un medio. Y como un medio tiene denominador 2, podemos encontrar que el 4 ya es múltiplo de 2. Por lo tanto, si yo divido a este entero en 4 partes iguales, puedo encontrar que ese medio es equivalente a 2 cuartos. Por lo tanto, 3 cuartos menos 2 cuartos es igual a 3, le quito 2 y tengo como resultado un cuarto. Bien, si se fijan, también en un medio utilicé una amplificación. 1 por 2 y 2 por 2.
que me da un total de 2/4. Otro ejemplo es 4 séptimos menos 6 catorceavos. Si se fijan, son denominadores diferentes, pero el 14 es múltiplo de 7. Represento gráficamente mis dos fracciones, en este caso 4 séptimos y 6 catorceavos. Como el 14 es múltiplo de 7, lo que puedo hacer es amplificar 4 séptimos y en este caso sí puedo simplificar 6 catorceavos. Por lo tanto, si yo a esta representación gráfica de 6 catorceavos la divido en 7 partes iguales, obtengo que 6 catorceavos es igual a 3 séptimos. Por lo tanto, 4 séptimos menos 3 séptimos me da un total de, a 4 le quito 3, tengo un séptimo como resultado. En esta ocasión, a 6 catorceavos le hice una simplificación, en donde al 6 lo dividí entre 2 y al 14 lo dividí entre 2, obteniendo 6 entre 2 a 3 y 14 entre 2 a 7. Bien, pues de esa manera, utilizando tanto el método gráfico como la equivalencia para llegar a la equivalencia de fracciones, ahora vamos a practicar las siguientes operaciones. En la descripción del video les dejaré el archivo para que lo puedan descargar y si gustan imprimir para resolver estas operaciones. Bueno, pues nos vemos en el próximo programa y sería todo por el momento. Hasta la próxima.